Hola amigos y amigas, pues bueno, les traigo otro video que para mí es muy interesante y es sobre un tema que es muy complicado para los electricistas. A lo largo de la experiencia que he tenido en trabajos eléctricos me he dado cuenta que es un problema entender este concepto sobre la caída de tensión. En internet, en YouTube, pueden ver muchos tutoriales acerca del tema y el asunto es que nos enseñan a calcularlo, nada más que nos hace falta interpretar el valor, saber interpretar lo que significa la caída de tensión. Entonces en este video lo que yo busco es que interpreten el concepto para que lo puedan aplicar en su trabajo. ¿Okay? Esa es la parte importante de este video. En resumen, de lo que trata el cálculo de caída de tensión no es más que hacer cálculos variando el calibre del cable y ver con cuál de estos cae menos la tensión o el voltaje en la carga. Así de simple, nada más es eso. O visto de otra manera, es simular como si estuviera conectada la carga al pie del centro de carga o de la fuente de energía. Es como si tuviera la carga pegadita ahí junto al tablero de carga. Eso implicaría que las condiciones de voltaje y corriente que tiene el tablero las tendría la carga, pero en este caso a una distancia considerable. Ahora vamos con el ejemplo 3. Un circuito trifásico. Ahora tenemos nuestra fuente de energía, nuestra carga, y ahora lo tenemos a una distancia de 65 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conectarla, ¿no? Con sus 3 líneas y su tierra física. Ok, ahora para hacer el cálculo de la caída de tensión necesitamos la placa de datos. Y la placa de datos, este motor Siemens tiene dos, una para trabajar a 50 Hz y la otra para trabajar a 60. Nosotros vamos a trabajar con la de 60. Y aquí nos dice que este motor consume a 440 volts 8.1 amperes. ¿Ok? Bajo este concepto, pues vamos a hacer el cálculo en la hoja de Excel. Ahora, la frase que tenemos que decirnos nosotros como electricistas cuando hacemos un cálculo de caída de tensión es la siguiente: calculemos el calibre del cable para tener una caída de tensión menor al 3%, porque eso nos dice la norma. Esa es la frase que nosotros como electricistas tenemos que hacernos o decir para cuando vayamos a hacer un cálculo de un circuito para la caída de tensión. ¿Ok? Bueno, aquí les presento la hoja de cálculo para la caída de tensión. Se las explico un poco. Ok, esta es la fórmula para la caída de tensión. Aquí están nuestras variables y los significados de las variables aquí están. Ojo, con el valor de C tiene 3 posibles datos que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, si vamos a hacer un cálculo para un circuito de una fase, el valor de C va a valer 1. Para un circuito de 2 fases, C va a ser igual a 2. Y para un circuito de 3 fases, C va a ser igual a raíz de 3 o igual a 1.732. Entonces, dependiendo del circuito que vamos a ocupar, es el dato que vamos a usar para el valor de C. ¿Ok? Y luego la L pues es la longitud, la I es la corriente, la V es el voltaje y la S es la sección del conductor en milímetros cuadrados. Esas son las variables que se manejan aquí en la fórmula. El delta V pues es la caída o la diferencia de voltaje o la caída de tensión, ¿va? Ahora, para la sección del conductor, acá en la parte de abajo tenemos una tablita de los calibres de los cables del 18 al 8 en su equivalente con milímetros cuadrados, que este es el dato que vamos a ocupar para hacer el cálculo en estas celdas, y la tablita de los amperes que puede soportar o conducir cada uno de estos calibres. ¿Ok? También aquí les presento
la norma en la cual nos vamos a basar del por qué el 3% y por qué el 5%. Ok, aquí se las pongo. Es el capítulo 2.10-19. Es acerca de los conductores, de la opacidad y los tamaños mínimos. Aquí está la norma 001. Y este cálculo me basé en el libro electrónico Instalaciones eléctricas residenciales por Schneider Electric. Esta es la carátula del libro en el cual hice todo este diseño de este cálculo para poder presentárselos a ustedes. Gracias a Schneider por este conocimiento. Bueno, ahora vamos con el tercer ejemplo. Ojo, aquí va a ser un sistema trifásico. Por lo tanto, vamos a ocupar el valor de C de raíz de 3, o en este caso 1.732. Entonces, vamos a ponerle 1.732. Es el valor de C. Ahora va a ser a 65 metros. La placa de datos del motor dice que consume 8.1 amperes. Y lo vamos a conectar a 440 volts. Ok, vamos a simular otra vez para hacer el ejercicio completo desde un calibre 18, que es .82. Ahí está. Vamos a analizarlo ahora. Estamos hablando que ya estamos por debajo del 3%. Estamos con 1.1% de caída de tensión, que equivale a 5.1 volt. De entrada ya estamos dentro de la norma. Ahora vamos a ver si el calibre lo soporta. Estamos hablando que la carga consume 8.1 amperes y el cable 18 soporta máximo 7. Ahí ya no funciona. Va a estar fuera. El calibre no va a poder soportar la carga. Entonces vamos a hacer el ejercicio con un calibre 16, que es 1.3. 1.3. Tenemos 0.07% de caída de tensión. O sea, no llegamos ni al 1. Y eso equivale al 3.2 volts. Significa que en la carga tendríamos 436.8. Realmente tendríamos pues casi todo el voltaje en la carga. Ahora vamos a ver si el calibre soporta a esa carga, ¿no? A ese motor. El motor consume 8.1 y el calibre 16 puede con 10. Entonces ustedes dirían, pues sí, le ponemos calibre 16. Pues aquí ya viene la otra, el pero. El calibre 18 y calibre 16 se utiliza para control normalmente. Ok, entonces nosotros tenemos que utilizar cable para potencia, para fuerza. Y el cable para fuerza ya implica de un 14 hacia abajo. Entonces, y luego aparte vamos a manejar 440. Entonces no podemos manejar en ese voltaje calibres pequeños. Mínimo es un calibre 14. Que aunque los forros aguantan 600 volts, no hay riesgo de eso. Pero si hablas de un tablero de control, en el tablero de control se manejan calibres de 16 y 18. Entonces podría haber una confusión y podría haber un accidente en un futuro. Entonces vamos a manejar calibres para potencia, y en este caso vamos a manejar calibre 14. Y vamos a hacer el cálculo a ver cómo nos sale. El calibre 14 son 2.08. Con un calibre 2.08 o calibre 14 tenemos 0.5% de caída de voltaje y tenemos 2 volts menos en la carga. ¿Qué implica esto? Que ese motor le van a llegar no 440, le van a llegar 438 volts. Es decir, pues está prácticamente todo el voltaje en la carga. ¿Sale? Ahora viendo
si el cable lo va a soportar. La carga consume 8.1 y el cable puede con 15. Estamos casi duplicando la capacidad de conducción del cable 14. Por lo tanto, pues se cumplen las condiciones de la caída de tensión por debajo del 3% y el cable puede perfectamente bien. Ahora, un punto importante nosotros como electricistas que debemos de entender. Nosotros tenemos la obligación de que la instalación de nuestro cliente salga lo más barata posible, pero de calidad y bajo norma. Entonces nosotros podríamos todavía poner un calibre 12 que podríamos tener prácticamente los 440 volts en la carga, pero le va a salir va a ser un gasto excesivo para el cliente cuando realmente no lo necesita. Entonces con este cálculo ustedes pueden ahorrarle a su cliente algo de dinero para que le sea pues más barata su instalación y que quede bajo norma y bien calculado. ¿Ok? Eso también tiene que entrar en la ética de cada uno de nosotros. Agradezco al libro de Schneider Electric de instalaciones eléctricas residenciales, porque gracias a este libro generé este contenido y espero que les sirva. Esta hoja se las puedo proporcionar vía mail. Ahí está mi correo, aquí está mi correo. Háganme llegar un correo y a vuelta de yo les regreso esta hoja para que la puedan usar las veces que ustedes quieran y la puedan compartir si gustan. Entonces, después de haber hecho los cálculos en nuestra hoja de Excel, tenemos que el voltaje es a conectarlo a 440, el motor o la carga consume 8.01 amperes. El dato que nos arroja en el cálculo es que va a ser con calibre 14 y con ese calibre vamos a tener una caída de voltaje en el motor del 0.5%, es decir, quedamos bajo norma. Y recuerden esto, es bien importante que lo entendamos a la perfección. Nosotros como electricistas tenemos que hacer que el voltaje que existe en la fuente de alimentación o en el centro de carga, en este caso, debemos de proporcionarle, si no el mismo voltaje, lo más cercano al voltaje de la fuente del centro de carga. Esa es la intención cuando se hace un cálculo de caída de tensión. Tenemos que darle a la carga o proporcionarle a la carga el voltaje lo más completo posible para que pueda suministrar la corriente necesaria para que la carga funcione correctamente. Ese es el gran significado del cálculo de la caída de tensión. Proporcionarle a la carga las condiciones eléctricas favorables para que funcione a la perfección. Amigos y amigas, esto fue todo de este video. Suscríbanse, no se les olvide darle clic a la campanita. Ahí les dejo mis redes sociales para que me contacten y recuerden que si quieren que hable de algún tema en particular, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios y con gusto los podemos hacer. Y también gracias a todos los comentarios que me han hecho hasta el día de hoy. Hasta el próximo.